Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un episodio más de su canal, Buenos Días, Señor. Y por cierto, estamos de manteles largos en esta mañana porque justamente el día de hoy estamos cumpliendo un año desde que inició este proyecto. Un año donde sin duda alguna Dios ha estado con nosotros, pero también un año donde ustedes han estado acompañándonos y nos han ayudado a poder realizar este proyecto de una manera que pueda ser de bendición para todos. Hemos crecido juntos a través de cada devocional que hemos estado escuchando y de verdad para mí es una alegría que este día podamos estar cumpliendo específicamente ese año de bendición, ese año de poder compartir y ese año donde sin duda alguna Dios nos ha estado hablando a todos a través de su palabra. Y bueno, este día no es la excepción. Yo creo que Dios tiene algo que hablar a tu vida, tiene algo que decirte y si tú has dispuesto este tiempo para que así sea, pues no esperemos más y vamos directamente a lo que Dios tiene que hablarte a ti y a mí. Y eso se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 16 y versículos del 4 al 31. No te preocupes, no vamos a leer todos los versículos. Esta historia nos habla específicamente de Sansón y Dalila. ¿Quién era Sansón y quién era Dalila? Bueno, Sansón era un hombre que Dios escogió para ser juez en un tiempo donde la nación de Israel estaba subyugada por la nación filistea. Y Dalila específicamente era una mujer de la nación filistea. Bueno, Sansón era un hombre que contaba con el respaldo de Dios en su vida y sobre todo de una manera casi como de cómic. Él era un hombre que tenía una fuerza sobrenatural cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Y bueno, a pesar de ser un hombre tan fuerte, también era un hombre que tenía debilidades en su vida muy marcadas, debilidades que lamentablemente le pasaron una factura muy cara. Y eso es lo que quiero que veamos en este día. Me gustaría que me acompañaras a el capítulo 16, pero que fuera en el versículo 20, ¿ok? Y dice lo siguiente. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Bueno, ¿de qué trata esta historia? Sansón conoció a esta mujer Dalila y Dalila fue una debilidad muy grande en la vida de Sansón, como lo habían sido su debilidad por las mujeres en algún momento, sobre todo aquellas que no formaban parte del pueblo de Dios, y Sansón tenía específicamente la comisión o la instrucción de que si escogía una mujer para que fuera su esposa, tendría que formar parte de la nación de Israel. Bueno, este no fue un consejo que Sansón siguió muy al pie de la letra, pero te menciono, esta era su debilidad. Y cuando conoció a Dalila, esta mujer en más de una ocasión trató de arrancarle básicamente ese secreto a través de los sentimientos, de dónde provenía su fuerza, de cuál era precisamente el origen de que Sansón tuviera esta fuerza sobrenatural. Y bueno, Sansón en reiteradas ocasiones le engañó respecto a esto, y en cada una de esas ocasiones también ella usaba su sagacidad para tratar de llegar al fondo de la respuesta que le estaban pidiendo los filisteos. Entonces Sansón se lo confiesa y le dice lo siguiente: nunca se me ha cortado el cabello, le confesó. Eso está en el versículo 17. Porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier hombre. Obviamente esto iba mucho más allá de que le raparan la cabeza. Estábamos hablando de un compromiso con Dios. Estábamos hablando de un voto que había hecho con Dios. Y cuando rapan la cabeza de Sansón, entonces Dalila manda a llamar a los filisteos y bueno, la historia ya la conocemos. De repente le grita: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Y Sansón piensa que se librará como las muchas otras ocasiones, con esta fuerza
que Dios le había dado, pero sin embargo aquí la palabra crucial es, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Y esto es algo que me gustaría poder compartirte. El tema del que quiero hablar en esta hora se llama la más triste de las partidas. No hay una despedida más triste en la vida del ser humano que cuando sales de la presencia de Dios. Sansón era un hombre con muchos errores, sin duda alguna. Era un hombre con muchas debilidades. Y estas debilidades lo llevaron a perder lo más preciado en su vida. Y no era la fuerza sobrenatural, sino la presencia de Dios en su vida. Cuando él intenta liberarse o salir de esa situación en la que se encontraba, como en otras ocasiones, se le olvidó o no se dio cuenta, que el Señor lo había abandonado. En ese momento Sansón se encontraba sin el respaldo de Dios en su vida. ¿Qué lo llevó a ese punto? Las debilidades constantes en su vida. Quizás nosotros no tenemos una fuerza sobrenatural, pero yo estoy seguro que a ti y a mí Dios nos ha capacitado con habilidades, con capacidades, con dones, con cierta gracia en algo que nosotros hacemos. Y muchas veces nos dejamos llevar por nuestras debilidades. Constantemente ofendemos a Dios. Constantemente hacemos algo que sabemos que lastima el corazón de nuestro Dios. Y esas debilidades, tarde o temprano, pasarán una factura a nuestra vida. Nos estarán alejando de la presencia de Dios. Nos estarán alejando de esa cobertura de la que nos habla Salmos 91, por ejemplo. Y en los momentos donde nosotros estamos necesitando ese apoyo, lamentablemente nos daremos cuenta que la presencia de Dios no está ahí respaldando, que la presencia de Dios no está ahí cubriendo, que la presencia de Dios no está ahí apoyando. Estoy hablando de un proceso de debilidad que nos lleva a una separación en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando constantemente nosotros lastimamos la vida de una persona? Esta persona se aleja de nosotros. Y esto sucede en un sentido espiritual también. Cuando nuestras debilidades constantemente están tomando una prioridad en nuestra vida, comienzan a afectar nuestra relación con Dios. Y esto es algo que nosotros debemos aprender de Sansón. Hay muchas lecciones sin duda alguna acerca de él, pero esta es importante, muy muy importante. Tú y yo debemos aprender a hacer a un lado nuestra Dalila, por así decirlo. Y es curioso, fíjate, porque Dalila, el significado de su nombre es languidecer. Estamos hablando de que cuando nosotros languidecemos nos volvemos débiles. No hay fuerza en nuestra vida. Y esto es lo que hacen precisamente las debilidades. Merman nuestra fuerza en la relación que tenemos con Dios. Merman la firmeza en nuestra comunión y en nuestra intimidad con Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Sucede lo que le pasó a Sansón. Somos capturados lamentablemente por el pecado. Somos capturados por emociones negativas. Somos capturados por situaciones que no tendrían por qué tener un peso sobre nosotros o un control o una influencia en nuestras vidas. Pero terminamos lamentablemente siendo esclavos de nuestras propias debilidades. Sansón tenía un gran propósito en su vida. Al final del día podemos ver unos pasajes más adelante cómo lamentablemente Sansón muere junto con varios filisteos. Y quizás diríamos, cumplió su propósito. No, este no era el propósito de Dios para la vida de Sansón. No era el propósito de Dios que Sansón fuera humillado de esa manera. No era el propósito de Dios que Sansón fuera capturado de esa manera. No era el propósito de Dios que Sansón muriera así, muerto entre sus enemigos también. Había cosas mucho más grandes para él. Lamentablemente las debilidades llevaron a Sansón a ese punto. A un Sansón que lamentablemente, estando en la situación en la que estaba, vio como única oportunidad de llevar a cabo su ministerio el método que usó.
Dice en el versículo 30, y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. No es precisamente una historia digna de contar, o un final digno de contar. Y lo que llevó a Sansón a este punto fueron las debilidades. Lamentablemente, las debilidades nos van a apartar de Dios. Esta es la frase que quiero que te lleves a tu casa, que te lleves a tu corazón y que tengas a lo largo de este día. Las debilidades nos apartarán de la presencia de Dios. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Aprendamos de la vida de Sansón que estas debilidades lamentablemente representarán una despedida de la presencia de Dios en nuestra vida. Bueno, ¿te parece si oramos en este momento y le decimos a Dios que nos ayude a identificar en nuestra vida cuáles son estas debilidades que están representando un peligro en nuestra relación con Él? Bendito Dios, nos acercamos delante de tu presencia en esta hora y podemos ver a través de la vida de Sansón cómo las debilidades nos terminan apartando de ti. Y estas son variadas. Y sin duda alguna yo creo que todos las vivimos. Así que yo te pido nos ayudes a identificar cuál es esa debilidad o cuáles son esas debilidades que nos están apartando de tu presencia. Guíanos, bendito Dios, para poder estar cerca de ti y para poder hacer a un lado estas debilidades de nuestra vida, estas Dalilas de nuestra vida, Señor, y poder estar siempre en una conexión constante contigo, Padre, en una comunión estrecha contigo, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pues bueno, a mí me dio mucho gusto que nos estés acompañando esta mañana. Como te decía, estamos de manteles largos, así que yo te ruego que si no has compartido todavía este canal con tus conocidos, con tus familiares, hazlo, no lo esperes más. Mira que también será de bendición para ellos. Por ahí comparte, regálanos un like, si tienes alguna duda, ahí está la sección de comentarios. Y si todavía no te has suscrito al canal, pues estás tardando. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que puedas estar al pendiente cada ocasión que estamos subiendo un nuevo episodio al canal. Bueno, de mi parte ha sido todo. Te saludo desde la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ya me conoces, pero si alguien no me conoce, mi nombre es Jonathan Marín y estoy muy contento de que estuvieras acompañándonos esta mañana.